Hola, pues muchas gracias por tener esta entrevista con nosotros, por ser parte, bueno, de nuestro canal y de nuestro contenido. Así que para empezar y que la gente, nuestros seguidores y demás te conozcan un poco, ¿cómo te definirías como artista? Uh, pues como artista diría que soy una chica que utiliza las canciones a modo de diario y, y que mediante ese proceso ha conseguido una forma de comunicarse muchísimo más amplia y agradecida de lo habitual. ¿Y cómo surge? Yo estoy igual con la lamparita. Sí, estoy con ¿Y cómo surge todo tu proyecto? ¿En qué momento dices, pues me quiero dedicar a esto más en serio? ¿Cómo se lo toma tu entorno y demás? Ha sido algo bastante gradual porque desde muy joven, en plan 13 años, empecé ya a tocar la guitarra, a estar en distintos grupos y demás. Entonces empezó siendo como un hobby que poco a poco fue acaparando más espacio y, y eso de repente me di cuenta de que estaba invirtiendo más energía a la música que a cualquier otra cosa y que me gustaba. Entonces, supongo que ese clic igual fue un poco hace 6 años cuando vine a vivir a Madrid, que fue cuando tuve como una actividad más creciente de conciertos y de feedback de parte de gente y demás. Y yo creo que en ese momento fue cuando dije, bueno, a lo mejor esta vía es posible de alguna manera. Y ahora que hablas así de tu, bueno, tu contacto con el mundo de la música, ¿a quiénes definirías como tus inspiraciones? Pues he tenido muchos referentes bastante cambiantes durante estos años, pero creo que, o sea, el primer referente musical que tuve fue Amaral, cuando empecé a tocar y demás. Y luego ha pasado pues gente más parecida a Amaral o a lo que igual puedo parecer yo ahora, que es Zahara, pero ha habido otros grupos como Belaco, Mucho, Rufus the Firefly, Daughter, no sé, en realidad como bastantes grupos, pero lo centraría un poco en estos. Vamos a hablar de tu música más reciente. Creo que salió esta semana o así, Luciérnagas. Háblanos Sí, un poquito de qué va la canción, de cómo fue el proceso del videoclip, que vi que, bueno, tiene como vídeos caseros por el medio, tal. ¿Cómo nace ese concepto? pues Luciérnagas lo escribí en el periodo de confinamiento, que cuando empezó a hacer calor en Madrid y vino un olor a pueblo. O sea, yo veraneo en un pueblo pequeño de Extremadura y vino un olor muy parecido al del pueblo. Entonces, automáticamente me vinieron un montón de recuerdos de los veranos de los años 90 con mi familia. Y a través de ese olor y esos recuerdos que me generó, pues empecé a escribir la canción. Y claro, luego quería que el videoclip tuviera un poco de esa semilla de donde había venido la canción. Entonces hablé con Paula Beleiro, que aparte de ser una documentalista súper buena, es mi amiga, y le comenté la idea que tenía y me dijo vamos, que se apuntaba al carro y que adelante. Entonces pedimos un montón de vídeos antiguos a mi abuelo y me los mandó acompañados me mandó las cintas VHS acompañados de la cámara con la que había grabado todos esos vídeos. Entonces decidimos grabar acciones similares a las que hacía cuando era pequeña, pero de mayor, con la misma cámara. Y la cosa es que en mitad de la grabación la cámara se rompió, porque era súper antigua y se rompió una placa electrónica irreparable. Y bueno, al final con lo que conseguimos grabar antes de que se rompiera, pudimos acabar el videoclip en montaje, pero en el momento me dio mucha pena, pero luego fue bastante poético que la misma cámara con la que había grabado los vídeos del videoclip eh, muriera en el proceso de grabar los nuevos planos para el mismo vídeo. O sea, fue bastante curioso. Bueno, al menos ahora tienes la ventaja de poder replicar esa estética con edición y así. Entonces, bueno, me refiero, lo podrías Sí, seguir haciendo más sí. adelante y todo. No Sí, sería tan podríamos duro. replicar que fuimos de románticas las dos y se nos queda ahí una espinita con que se rompiera, pero bueno. ¿Y cómo fue el rodaje de Bonanit, que es como más,
más de película, ¿no? Quizás más contar una historia normal y corriente sin estos matices. Pues Buena Nit lo dirigió Jesús Díaz Morcillo, que es un director joven de aquí de Madrid, que está haciendo cosas muy interesantes, y cuando tenía la canción grabada se la enseñé y me dijo que le emocionó muchísimo y que le encantaría hacer el videoclip, así que surgió de ahí. O sea, no tenía pensado siquiera como plantear el videoclip, y en un primer momento como dijo eso, que le había sugerido cosas, dijimos, bueno, pues vamos a probar. Y eso, como Buena Nit habla de un proceso de despedida y de inicio de una nueva etapa, pues él planteó como tres bloques durante el videoclip que van cambiando un poco por gama cromática, por la ropa que llevo y por la iluminación y demás. Y era como un poco de cambio de liberación. O sea, los cambios de bloques era como hacia una liberación. Y que la liberación sería como el final del videoclip, es cuando me junto con Elizabeth Gelabert, con la actriz, que es como si ella reflejara eso, ¿no? De me despido de esta etapa y voy hacia lo que venga. ¿Y qué nos puedes adelantar de tu próximo EP? ¿Hay una evolución con respecto al anterior, que es Lo que muerde mi tripa? ¿Va a ser más algo como algo independiente que no mantenga una relación con la anterior? Creo que hay una evolución porque, o sea, personalmente también ha habido una evolución, y musicalmente también, ya no metida en un estudio de grabación, sino en el día a día, pues lo que te comentaba, tanto en las referencias que han sido cambiantes como en otras inquietudes que he tenido musicalmente de otros instrumentos, o compartirlo con gente diferente. Entonces, creo que sí que hay bastante cambio del primer EP a este. Lo que muerde mi tripa eh, es un EP muy acústico, porque era lo que venía haciendo por ese momento, sobre todo a conciertos acústicos y acompañada por violonchelo. Entonces, digamos como que ese EP es una fotografía de lo que estaba haciendo en ese momento. Y, y en este EP, en Cuaderno de Verano, sí que he disfrutado un poco más del proceso de grabación, porque ha sido un poco experimentar diferentes sonidos y compartirlo con Brian, con el productor, que también tenía como un mundo interior bastante amplio y bastantes ideas. Y, y creo que hemos llegado a terrenos un poco más interesantes musicalmente. Y bueno, por lo menos que me interesan más ahora mismo. Y creo que es eso, que hay como un trabajo de producción más elaborado respecto a Lo que muerde mi tripa, y creo que también es como que abre distintas ventanas que antes a lo mejor no se planteaban musicalmente. ¿Y crees que dentro del EP, más a nivel narrativo, digamos, hay como una historia, un hilo? ¿O realmente son canciones que te pegaban o lo que fuese y dijiste pues para adelante con el EP? El hilo narrativo es que de las 4 canciones que forman Cuaderno de Verano, la primera que hemos sacado, que es Buena Nit, sería como la que marca un fin de ciclo y un inicio de otro, que, o sea, creo que ya no solo a nivel letra, sino musicalmente también hace un poco amago, recuerdo de lo que venía planteando antes, y da un cambio hacia unos arreglos pues un poco más psicodélicos dentro de lo que es el pop, un poco más arriesgados. Entonces, musicalmente es como que marca el hilo con los arreglos de las siguientes canciones, pero a nivel temático, estas canciones están escritas en el confinamiento, entonces para mí el hilo conductor es que fueron un punto reflexivo que tuve durante el confinamiento, y básicamente son las emociones que estuve barajando ese tiempo. Pues ahora que sacaste justo el confinamiento, te quería preguntar que cómo te marcó todo esto del COVID como artista, como persona creativa. En un primer momento fue muy frustrante porque tenía bastantes planes musicales y de repente se pararon en seco, sin fecha de vuelta, y eso en un primer momento fue como un poco caótico. Pero a nivel personal, el hecho de tener tanto tiempo y por lo tanto tanta tranquilidad fue bastante positivo bastante positivo a nivel compositivo, porque, porque eso, tuve mucho tiempo para pensar en mí, para reflexionar sobre qué me estaba pasando en ese momento, para poder escribirlo,
y disfrutar de ese proceso, que también es un poco complicado a veces ubicarlo en el día a día cuando tienes una rutina marcada o un montón de ajetreo. Es difícil encontrar esos momentos de reflexión profunda, de ubicarte en ti misma. Y no sé si hubiera encontrado un punto tan reflexivo de no ser por el confinamiento, la verdad. A nivel compositivo estoy hablando, claro. Pero sí o sea, creo que me vino bastante bien. Y ya más el tema de las restricciones, esto de la cultura segura, a ti supongo que te habrá tocado de cerca por el tema de los conciertos y demás. No sé si pudiste dar algunos, se te cancelaron. Pues, a ver, claro, es que ha pasado, estaba pensando, cuando estuvimos confinados y han pasado 2 años en realidad, casi. Sí, sí, sí. Di un concierto, creo que el noviembre pasado, con restricciones, el aforo era muy reducido, la gente iba con mascarilla. Ese concierto, antes de empezar, era todo muy extraño porque la gente tampoco sabía muy bien qué podía hacer, qué no podía hacer. Era como aprender a estar en una sala. Pero luego la sensación no fue tan negativa como pintaba a priori. Pero bueno, luego desde ese concierto, como ya me metí a grabar y a preparar este EP, no he estado tocando más y justo anoche presentamos Cuaderno de Verano en Madrid, en la Moby Dick, y ya ese concierto ha sido sin restricciones ni nada. Entonces tampoco me ha afectado de manera directa porque como me ha pillado un proceso de grabación ha sido un poco... Me ha coincidido justo eso que 2 semanas antes creo que quitaron las restricciones. ¿Y cómo fue ese choque de pasar de un concierto, claro, con la gente sentada, mascarilla tal, al que disteis anoche? Bueno, pues anoche fue increíble, claro. Ya lo que te digo, no solo por lo de las restricciones, porque a mí personalmente no me ha tocado muy de fondo por el tránsito este, pero llevar tantísimo tiempo sin tocar y de repente salir y volver a ver a la gente como la recordaba antes y sabiéndose las canciones nuevas y queriendo darlo todo y habiendo un feedback tan energético, pues claro, fue un flipe de noche. Fue ¿Y ahora increíble. estás preparando futuros conciertos? ¿Te vas a centrar otra vez en seguir componiendo, grabando? Sí, a ver, componiendo estoy componiendo todo el rato. Luego no sé si lo que estoy escribiendo ahora lo grabaré, descartaré cosas, eso lo iremos viendo un poco más adelante. Pero conciertos tenemos pensado a la vuelta de Navidades hacer una mini gira en formato reducido, que no están las fechas cerradas, pero seguro estaremos en Bilbao, Barcelona y Madrid y luego pues caerá algún rinconcito más que estamos todavía mirando. Pero en principio haremos eso y supongo que sobre marzo o abril la idea es sacar más cosillas, pero bueno, está un poco todo en el aire. Iremos viendo. ¿Y cómo es ese proceso de preparar una gira, seleccionar el set? Pues el setlist, generalmente escribo las canciones que me apetece tocar y luego las pongo un poco en común con el resto de la banda. Y bueno, siempre hay como alguna canción que tocas obligatoriamente porque es la que más se sabe la gente o más suele gustar. Entonces es como, digamos que hay unas 4 que son canciones obligatorias. Y luego el resto a mí es que me gusta mucho tocar todo el rato las últimas canciones que voy escribiendo. Entonces suelo meter bastantes canciones nuevas. Y Y respecto a eso, es que me da mucha curiosidad. Cuando compones una canción, ¿qué te hace decir, vale, esto sigue adelante, la grabo, la meto en un posible pelo que sea? O decir, "Mm, la descarto, va para el cajón y ya veré lo que hago con ella". pues suelo valorar 2 cosas. La primera es que a mí me emocione lo que estoy diciendo y la segunda es que se me quede en la cabeza. O sea, casi siempre que escribo luego tengo bucles de estar tarareando lo mismo todo el rato, como que, o sea, cuando me apetece escucharme a mí misma, suelo tirar para adelante. Es como esas dos, digamos que esos 2 cortes. El primero es que me emocione y el segundo que me apetece escucharme. Y ahora, bueno, hablando esto de la composición y tal, eh,
¿Pensaste en mandar una canción para el Festival de Benidorm? Bueno, ni siquiera sé si sabes lo que es, pero No, perdón. ahora No, no tengo. este año para Eurovisión hay una convocatoria abierta, entonces si tú quieres mandar una canción aunque no sea cantándola tú, puedes mandar tu composición y decir me gustaría que la cantase, pues Ana Mena. La mandas y luego hay una gala en RTV que se supone que es eso para dar a conocer pequeños artistas y así. Pues no tenía ni idea de esto, pero no, la verdad es que nunca he escrito para nadie y no, no sé realmente si sabría hacerlo, porque casi todas las canciones que escribo son muy personales, entonces no sé si o sea, bueno, estaría bien probar como ejercicio, ¿no? Pero no sé si saldría algo interesante de ahí. Tengo mis dudas de que fuera capaz de hacer una canción para Ana Mena. No, a ver, sí que podrías mandar como tu propia candidatura también, pero eso, si estás interesada o te gustaría. No es algo que me haya planteado, la verdad. No sé ni qué decirte porque no me lo había planteado. Pero bueno, le echaré un vistazo. A ver, a ver de qué va. Creo que cerraba esta semana la convocatoria además, pero bueno. Ah, vale, pues Para el año que viene, supongo. el año que viene. No, pero por ejemplo la gente está pidiendo cosas más indie, tipo Rigoberta Bandini, Zahara, que de hecho creo que Zahara es jueza este año para escoger las canciones. Y era por eso si te lo habías planteado. Y bueno, Pues sí, pues sí, a lo mejor si me habría enterado antes y tal, pues me hubiera animado a mandar algo, pero lo que te digo, como no me he enterado de esto. es que siento que en plan RTV no hizo la promoción que tenía que haber hecho y hay muchísima gente que no lo sabía. Pero bueno. Sí, Em, porque yo veo cosas en televisión española, quiero decir que lo podrían de- haber anunciado. ¿Cuáles serían tus objetivos más a largo plazo como cantante? Decir, me gustaría llegar a esto, a lo otro. Veo que Eurovisión no está en tu lista, pero Eh, pues más que objetivos a largo plazo, te voy a decir los objetivos a corto que los veo más viables. Los objetivos a corto plazo pues serían que este EP Cuaderno de Verano tuviera muy buen feedback y me diera arranque para poder grabar un disco completo más pronto que tarde. Y, y bueno, y objetivos a medio y largo plazo sería pues poder presentar los trabajos que haga en todas las ciudades que me apetezca o que haya gente para escucharlo. O sea, poder plantear una gira con formato de banda por distintos sitios de España, y que no te voy a decir fuera, eso sería un objetivo bastante importante. Y también pues poder vivir de la música, que pueda ser mi oficio, tocar, componer, pues también sería un objetivo a largo plazo. y ya puestos a hablar de futuro, ¿con quién te gustaría colaborar? Pues me gustaría colaborar con mucha gente, pero así de manera directa o sea, en plan, me imagino una colaboración con Delaporte, que me gustaría mucho. ¿Qué canción te gustaría haber compuesto tú? Un montón de canciones. Ahora me queda un poco en blanco para decirte una, pero eh, del disco de La pareja tóxica de Zara hay un montón de canciones que me habría encantado escribir. Eh, o sea, te diría muchísimas otras, pero bueno, por cerrar un poco la respuesta, te diría que alguna canción de ese disco, como General Sherman y como Samuel volvió de la luna, creo que se titula, esa me habría encantado escribirla. Y de tu propia música, si te tuvieses que quedar con algo, de decir, de la canción que más orgullosa estoy es esta, ¿cuál sería? Eh, no sabría decirte tampoco, pero bueno, creo que la que más tirón está teniendo es Pixel Negro, entonces me está trayendo muchísimas alegrías ahora mismo, así que diría Pixel Negro, pero bueno, que mañana te diría otra canción, pero por centrarme en una, Pixel.
¿Y cuál dirías que es tu siguiente paso como, o sea, en tu carrera musical, como música? Mi siguiente paso, pues creo que es grabar un disco largo. Para finalizar la entrevista, siempre le preguntamos a todos los entrevistados que nos recomienden una canción, un artista y un álbum, que no sea así muy, muy conocido. Una canción, un artista y un álbum. Sí, sí. A ver, voy a abrir Spotify. Bueno, álbum voy a recomendar La pareja tóxica de Zara, básicamente porque a mí fue un disco que me marcó muchísimo. Yo no conocía a Zara y luego se convirtió en un referente a través de este disco. Y a ver, luego así rápido las últimas canciones que haya estado escuchando. Mira, pues artista, creo que no es, o sea, tiene público, pero no creo que sea muy, muy conocido y me gusta mucho, mucho, el grupo mucho. Y canción, a ver, vale. De Noche de Incómodo, esa canción me gusta muchísimo. Artista, es conocido, pero recomendaría mucho. Y disco recomendaría a La pareja tóxica de Zara. Pues muchísimas gracias por participar aquí con nosotros en las entrevistas que hacemos y nada, que mucha suerte y espero que volvamos a coincidir. Pues igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer y nada, que yo también espero que volvamos a coincidir.